Hola, muy buenos días, feliz lunes, feliz principio de semana para todos y bienvenidos a hoy a esta psicoterapia grupal o psicoterapia familiar o tu psicoterapia. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? ¿De qué les voy a hablar? Miren, hoy les voy a hablar este tema del día de hoy, esta sesión del día de hoy se va a tratar del ego. Miren, es un tema, ¿sí? Es algo que se tiene que hablar. ¿Qué es el ego? ¿Por qué tenemos ego? ¿De dónde viene el ego? ¿Y por qué no nos hemos quitado ese ego? Yo les voy a explicar por qué tenemos ese ego desde cuando nosotros somos chicos. Desde cuando nosotros tenemos en nuestra primera etapa, que viene siendo de los 0 a los 4 años, es cuando de ahí tenemos el ego, de ahí traemos ese ego. ¿Por qué traemos ese ego de esa etapa? Porque vean a un niño de 0 a 4 años, todo, todo es de él o todo es de ella, un niño. ¿Qué dice un niño? ¿Qué dice un niño? Es que es mi mamá, es que es mi papá, es que es mi casa, es que son mis juguetes. Fíjense, desde ahí nosotros traemos ese ego, ¿sí? Desde ahí, desde esa etapa, ¿por qué? Porque todo era de nosotros, porque nosotros decía que todo nos pertenecía, todo lo que habían, así sean personas, objetos o todo, o sea, todo era de nosotros. ¿Sí? Cuando vamos pasando otras etapas, como que ya vamos reconociendo y ya decimos, bueno, pues sí es mi mamá, pero es mamá de más, porque imagínense, en una familia grande, pues somos muchos. Vamos reconociendo, pero no nos quitamos ese ego. Seguimos con ese ego, pero le seguimos, como dicen, le seguimos asobronando más. Por qué nosotros traemos ese ego y hasta ahorita, hasta esta fecha que tú tienes, a esta edad que tú tienes, seguimos con el mismo ego? Y ese ego nos destruye. Ese ego aparte que nos destruye, nos hace sentirnos mal, nos hace vernos mal, a veces no a nosotros, porque nosotros no distinguimos en dónde está nuestro ego, pero los que están a tu alrededor sí saben, porque no han oído que dicen, mira, esta es muy egoísta, nomás quiere todo para ella. O dicen, mira, es que este es muy egoísta, no presta. Es que mira, es que este es muy egoísta, dice que todo es de ella. Fíjense, las habladurías se escuchan y se siguen escuchando y nos lo dicen. ¿Dónde está tu ego? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto ego tú crees que tienes? ¿Cuánto ego crees? ¿Cuánto ego es que tienes y de dónde traes ese ego? Así como nosotros les dije ahorita de la primera etapa, traemos ese ego, pero ¿saben por qué? ¿Saben por qué? No lo hemos dejado ese ego. Porque entre tú más hayas sufrido en tu infancia, en esa infancia de la que yo te estoy hablando, más ego tienes. Si tú sufriste mucho en tu infancia, si tú sufriste mucho cuando tú eras niño, si tú sufriste mucho, ¿qué fue sufrir? Sufrir es que no te dejaron hacer lo que tú querías. No te dejaron comprar lo que tú querías. No te dejaron juntarte con los que tú querías. No te dejaban ir a donde tú querías. Fíjense, todos esos sufrimientos que traemos en la infancia, ahí se transformaron en egos. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender qué es un ego? Una persona que sufre de mucho ego ahorita, a la edad que tiene, nomás imagínense cómo le fue en su infancia, cuánto dolor trae en su infancia. Y ella no se da cuenta, o él no se da cuenta, pero tienen un ego
muy, pues muy feo que se están dañando y ellos no se dan cuenta. Ahora, ¿cómo puedo saber y cómo puedo quitarme este ego, liberarme de este ego? O primero, la pregunta es, ¿cómo identificar qué es mi ego? Porque muchos los confunden a los apegos. Muchos confunden el ego, muchos confunden el ego con el egocentrismo. Son diferentes. Yo ahorita nomás, yo les quiero hablar nomás el puro ego de tu infancia. Como yo digo, entre más sufriste, más llena de ego estás o más ego tú tienes, que no puedes, no aceptas, no aceptas, no aceptas que otro haga lo mismo que tú haces, pero es que tú dices, es que yo lo hago mejor. A veces inconscientemente tú lo hablas y con la persona que tú estás hablando, lo se identifica, dice, no, este es muy egoísta hoy. Si yo le dije que yo tengo y él dice que ya lo tiene doble, ¿eh? Piensen, ¿cómo nos... Es tan fácil identificar tu ego, es tan fácil, ¿por qué? Porque es tan fácil cuando tú te vas conociendo, cuando tú te vas conociendo eh, cómo eres tu interior, cómo trabaja tu mente, cómo trabaja tu cerebro, cómo trabaja tu memoria, ahí te vas a dar cuenta qué tanto ego tienes. Porque el ego no nomás dice, es que no compartes. Si de niña no compartiste juguetes, ahorita no quieres compartir lo que tienes. Si de niña no compartiste a tus papás, ahorita no quieres soltar a tus papás. Por eso tienes mucho ego. Si de niña no compartiste, fíjense, esta está muy bonita. Esta yo siempre se los digo a los grupos. Si de niña tú nunca, o de niño, tú nunca compartiste tu manera de pensar, tu manera de ser, tu manera pues, de ayudar a la gente, tu manera de dar lo que tú tienes, imagínate cómo fue tu niñez. Imagínate cómo sufriste tú en tu niñez, que ahorita a la edad que tú tienes ya se te hizo habitable. Ya es algo habitado, porque dices, pues es que esto para mí es normal, para ti será normal, pero para las personas que están trabajando todas estas terapias, para las personas que se están conociendo, empiezan a ver primero por lo de afuera, en decir, ay, ¿a poco yo así soy? ¿O a poco yo así era como es ella? Porque hay muchos de dos, hay muchas personas que dicen, bueno, entonces la manera de yo ser, cuidarme primero yo, ¿eso es egoísmo? Le dije, no, eso no es egoísmo, no le llames eso no es, eso me lo hicieron saber que era egoísta, pero no, esa es manera de saber quererte tú, esa es manera de decir, es que yo me tengo que enseñar a quererme para querer a los demás, yo tengo que enseñar a cuidarme para enseñar a cuidarme a los demás, yo tengo que enseñar a desapegarme para no tener tantos apegos. Muchas personas confunden el ego con los apegos también, pero no, no. Ahorita no me quiero salir de esto porque sí son unas explicaciones de los egos muy largas, muy pesadas y muy fuertes. Pero yo ahorita, como estamos trabajando lo de la infancia, nomás en esa infancia me quiero quedar, que viene siendo de los 0 a los 4. ¿Dónde está tu ego? ¿Por qué tienes tanto ego? ¿Por qué tienes, por qué tienes tanto ego ahorita que tú no te das cuenta que es ego, pero sí es un ego? ¿Por qué? Por tu manera de ser, por tu manera de cómo te expresas de los demás, tu manera de cómo hablas de los demás, tu manera de cómo es la envidia que tienes por los demás. Cuando tú empieces a ver todo esto, vas a saber en dónde está tu ego, vas a saber qué tipo de ego tienes y no se trata esto, cuando tú te enteres qué tipo de ego tienes, vas a saber cómo irte liberando de ese ego, cómo lo quitando. Sí se puede quitar si tú quieres, se puede descubrir ese ego si tú quieres. Una persona
que no le gusta hacer todo lo que yo dije, está llena de ego. Como yo les digo a varios grupos, yo les he dicho, si tú no te das, no, es imposible que tú les des a los demás. Si tú no te quieres, es imposible que tú quieras a los demás. Si tú no te respetas, es imposible que tú respetes a los demás. ¿Por qué? Porque no lo sabes contigo misma o contigo mismo. Porque tú no te conoces, porque tú no sabes que esto que tú estás haciendo lo traes desde cuando estabas en esta infancia que yo te estoy hablando. Porque esta infancia es donde nosotros llenamos de ego. Pero los que nos cuidaron, para ellos no lo notaron, porque dijeron, ay, es una niña. Ella dice que de todo pues dice que esto es de ella, pues está bien, sí, sí es de ella, está bien para que se enseñe. ¿Ven cómo los tomaron ellos, pero también por qué? Porque ellos no lo sabían. ¿Sí? Porque ellos decían, pero es que sí soy su papá, sí soy su mamá, sí, esta sí es su casa, ya, mira, ya la conoce. Fíjense cómo interpretamos nosotros, si tú ya eres padre, eres madre, tienes un hijo de esta edad, cáctalo, cómo él se apodera de todo y de todos. Dice que es su y es mí, y es mí, y es mí. Por eso el ego y esta edad donde nosotros venimos afectados, ahí se nos quedó. Y como fuimos creciendo, pues va creciendo el ego. Como vas creciendo, va creciendo tu ego. En veces tú tienes un ego más grande que tu soberbia. En veces tú tienes un ego más grande pues, como dicen, ¿sabes qué? No te estás viendo cómo estás. Y no te estás viendo cómo estás sufriendo, pero no te deja ver tu ego. Ese ego nos tapa. Ese ego, haz de cuenta que es como yo siempre digo, no es como el velo negro. ¿Eh? Ese ego no te deja ver más para adelante. Ese ego no te deja ver, no te deja conocerte. Hoy hoy vamos a empezar a ver cuánto sufriste. Del tamaño de tu sufrimiento de esa edad es el ego que tienes ahorita. ¿Cuánto sufriste en esa infancia, de esa infancia que yo te estoy hablando? ¿Cuánto sufriste? Es lo que estás sufriendo ahorita, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, tú decías, es que es mi mamá, es que es mi papá. Te saliste de esa familia, formaste tu propia familia y sigues diciendo, es que es mi esposo, es mi esposa. Es que ya formaron hijos y dicen, no, es que son mis hijos y que no les pase nada, porque son míos. O sea que Paulina Rubio te viene guanga. O sea, como decían, ese hombre es mío. Esa mujer trae mucho ego, posesiva. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que yo te trato de decir? ¿Cuánto ego tienes? ¿Cuánta infancia, en tu infancia, cuánto sufrimiento tuviste? ¿Cuánto? ¿El tamaño de tu sufrimiento? Es el tamaño de tu ego. ¿Cuánto sufres? ¿Cuánto sufres? ¿No te das cuenta cuánto sufres, verdad? Pero ¿saben quién se da cuenta? Los que viven a tu alrededor. ¿Y sabes quién se da cuenta? Tu cuerpo. ¿Sabes quién se da cuenta? Tu tranquilidad que tienes, pues como yo siempre digo, pues no tienes una paz interior. Porque una persona que tiene demasiado ego no tiene paz. Ni con ella misma, porque el ego, imagínate, te paras enfrente a pelear al espejo, tú contigo. Cuando tú te veas en un espejo, cuando tú te veas en el espejo y no veas tus imperfecciones que tienes, que no veas que hoy digas, ay, hoy amanecí hasta con la nariz hinchada, hoy amanecí hasta con un ojo chiquito, hoy amanecí, o sea, fíjate cuánto ego tienes que hasta peleas tú misma con el propio espejo y eres tú. Pero sin embargo, cuando tú te enseñas a mirar en el espejo, y no ves las perfecciones, no las ves. ¿Ves? Te miras de ojo a ojo, como dicen, cara a cara, pero ahí te estás mirando nada más a tus ojos y tú te vas a preguntar,
¿Qué tanto sufrí en mi infancia? ¿Por qué traigo tanto ego? ¿Por qué no puedo conocerme? ¿Por qué no puedo ayudarme? ¿Por qué no puedo sentirme? Todo eso pregúntate. Todo eso pregúntate para que veas qué tanto ego tienes. Para que tú veas cuánto ego traes sembrado, cuánto es lo que tú sufriste en tu infancia. Así que vamos a empezar con la libretita. Hoy todavía vamos a seguir con la libretita. ¿Qué vamos a escribir aquí? Como siempre, vamos a escribirnos nuestra foto. Ahora voy a poner zapatos. ¿Sí? Y mi nombre, Magdalena. ¿Qué voy a ponerle aquí? ¿Qué voy a escribir? No hay ninguna pregunta, ¿eh? Por eso empecé a hablar ahorita primero para que tú hagas una conciencia y te empieces a preguntar tú. Y tienes todo este párrafo para que tú escribas. ¿Qué es el ego y dónde está tu ego? Por ejemplo, puedes escribir, tú puedes escribir, no, tengo un ego, pues yo sufrí mucho porque pues me quitaron muy pronto los juguetes, se los dieron a mi otro hermano. Yo sufrí mucho porque me quitaron mis zapatos, aunque ya tenían un joyo, pero eran mis zapatos, me los tiraron. Yo sufrí mucho porque mi amiga, mi primera amiga, ya no quiso ser mi amiga. Yo sufrí mucho porque pues nació otra hermana. Yo sufrí mucho, fíjense, todo lo que tú sufriste en tu infancia, que el apego viene de los 0 a los 4, pero estamos hablando de una infancia que viene siendo de los 0 a los 4, es donde traemos que era mío, que es mí. De los 4 a los 7, que todo esto es mío. De los 7 a los 12, somos posesionistas. Poseo. Si tú empiezas a ver estas infancias, estas edades, tú te vas a descubrir qué tanto ego tienes ahorita. Tú te vas a descubrir, solito te vas a descubrir qué tanto ego tienes. Estas edades vienen marcadas por tu infancia, pero más fue esta. Porque esta fue una edad que al papá pues, no decía nada, ni la mamá, porque decía, no, pues sí, es que sí es. Pero esta edad es cuando el papá dijo, o la mamá dijo, no, hija, o hijo, tienes que prestar. Tienes que enseñarte a jugar con los demás. Esto compártelo, que fue esta edad. ¿Mm? Y esta edad, de los 7 a los 12, fue la edad donde tú misma o tú mismo dijiste, no se lo merece, no se lo presto. O a este sí, a este no. Esta edad de 7 a los 12 es cuando nosotros somos un poquitito, no mucho, un poquitito que poseemos todo y no lo compartimos. Que poseemos a las personas, a los amigos y no los compartimos. Que poseemos un juguete y no lo queremos prestar. Pero si el amigo o la amiga le llegó otro juguete más bonito que el mío, ya le tengo una envidia más grande que mi ego. Para que ustedes vean cuánta diferencia hay en todo esto y ustedes se pongan a analizar qué tanto ego tienen. ¿Cuánto sufriste en tu infancia para descubrir el ego? Y aquí, estas 3 son las partes que tú vas a descubrir tu ego. ¿Cuánto ego tienes?
¿De cuánto ego estamos hablando? Así que hazte una, pues, hazte un test, tú solita, tú solito, hazte un test y empieza a reflexionar. ¿Por qué me apodero de todo y nada me pertenece? ¿Por qué yo digo que son mis hijos y no los suelto? ¿Por qué yo digo que es mi marido, mi esposa y no lo suelto? ¿Por qué digo que es mi casa y hasta que me saquen con las patas por delante? ¿Por qué digo que estos son mis terrenos, estos son mi dinero, esto es todo? ¿Por qué digo todo esto? Porque quedó en esta infancia, porque quedó aquí. Ahora, esta es la más triste, esta es la más triste de 7 a 12. ¿Por qué? Porque se está reflejando ahorita. ¿Cuánto sufriste? ¿Cuánto sufriste tú en estas 3 edades? Es el enorme ego. Es como dicen, sigue como vas y en tu madre te darás. Porque no queremos descubrir qué tanto ego tenemos y cómo podemos salir de ese ego. Si tú te brindan una ayuda, si tú te buscas una ayuda, tú dices, no, yo no la ocupo. Si a ti te dicen, oye, mira, en este lugar está para esto, no, esto no es para mí. O sea, tanto ego tienes que no te ayudas ni te dejas ayudar. Tanto ego tienes que no sueltas lo que no te pertenece. Tanto ego tienes que no te quieres. Tanto ego tienes que no aprecias lo que el ser superior nos regaló. Así que eso te lo dejo y eso tienes que analizarlo tú, cuánto ego tienes. Así que muchísimas gracias por este cortito video, pero sí está para pensarse cuánto ego es y cuánto ego tenemos, cuánto sufriste, cuánto ego tienes ahorita. Así que me despido, como siempre. Mi nombre es Magdalena y que tengas un bonito lunes, un buen principio de semana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Bye.